Que Dios los bendiga en esta noche. Hoy vamos a hablar sobre el enfoque en Dios y en sus promesas, en lo que Él ha dicho, y que tenemos que siempre caminar enfocados en lo que Él nos habla y no desviarnos de su camino. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 12, versículo 10: Hubo un tiempo de sequía y escasez de comida en la tierra. Así que Abraham se fue a vivir un tiempo a Egipto porque la hambruna era muy fuerte. Antes de entrar a Egipto le dijo a su esposa Sarai: yo sé que tú eres una mujer hermosa. Cuando los egipcios te vean dirán: esta mujer es su esposa. Luego me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Diles que tú eres mi hermana, para que por ti ellos sean amables conmigo y no me maten. Así pues, cuando Abraham entró a Egipto, los egipcios vieron que Sarai era una mujer muy hermosa. Cuando los funcionarios del faraón la vieron, le contaron al rey lo hermosa que era. Entonces llevaron a Sarai a la casa de faraón. Gracias a Sarai, el rey fue muy amable con Abraham, quien adquirió ovejas y cabras, ganado, asnos, esclavos, esclavas, asnas y camellos. Luego el Señor mandó una epidemia sobre el rey y su gente por haber tomado a Sarai, la esposa de Abraham. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué rayos has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué me dijiste: ella es mi hermana, para que yo me casara con ella? Ahora aquí está tu esposa, tómala y vete. Entonces el rey dio órdenes con respecto a Abraham. A él, su esposa y sus posesiones los dejaron seguir su camino. La palabra de Dios dice que hubo un hambre. Y en ese tiempo, Abraham estaba de camino a Canaán. Él estaba en Canaán. Pero dice que hubo un hambre sobre la tierra y él decidió ir a la tierra de Egipto. Pero él decide ir a la tierra de Egipto y le dice a su esposa que diga que es su hermana. Y en realidad ella sí era su hermana, pero era su hermanastra. Y él se había casado con ella. Pero él, por temor de que lo mataran, le dijo a ella que dijera que era su hermana. Y por medio de esto, él obtuvo una riqueza basada en el engaño. Y hoy, Dios me decía: no podemos obtener cosas basadas en engaño. No podemos ir tras Egipto solo porque Egipto tiene riquezas. Dios nunca le dijo a Abraham que fuera a Egipto. Dios le dijo a Abraham: vete a Canaán. Y si Abraham se hubiera quedado en Canaán a pesar de la escasez y de la sequía, Dios hubiera proveído. Porque aún podemos ver historias de Jacob, que muchos decían que en los lugares donde él abría pozos no podía haber agua, pero había agua porque Dios ponía agua en los pozos que Jacob abría. Entonces podemos entender que Dios hubiera provisto a Abraham, pero Abraham, por la preocupación de su casa y aún de los siervos que tenía y aún de Lot, se fue hacia Egipto a conseguir lo que él necesitaba. Pero Dios nunca lo envió allí. Y lo que pasa es que él obtuvo una riqueza en Egipto por entregar a su esposa y por no ser sincero delante de hombres de Egipto. Estos egipcios
el rey egipcio o el faraón tomó a Sarai como suya, pero menos mal no había cometido pecado en contra de Dios. Pero aún así, Dios puso algo para el pueblo de Egipto. Y menos mal se dieron cuenta antes de tiempo que Abraham había mentido junto con Sarai. Nosotros no podemos correr tras las cosas que Dios no nos ha enviado a correr. Nosotros no podemos desenfocarnos y desviarnos del camino. Dios le dijo a Abraham: tú vas para Canaán. Dios en ningún momento le dijo: vas para Egipto. Dios sabe lo que va a pasar. Dios sabía que iba a haber un hambre. Dios sabía que iba a haber una escasez. Pero, ¿por qué Abraham corrió? Porque Abraham se desenfocó de la promesa. Porque Abraham se desenfocó de la voz de Dios. Porque Abraham fue hacia Egipto e hizo lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Y por medio de eso obtuvo riquezas vanas. Obtuvo riquezas vanas por causa de no obedecer a la instrucción de Dios. No tenía que ir a Egipto. No tenía que ir a ese lugar. Dios tenía su provisión. Dios tenía todo para él. Pero aún por este error que ellos cometieron, se dieron cuenta de que Dios era proveedor y de que Dios los guardó de que los mataran en Egipto, porque Él tenía un plan para ellos. Ellos no se salvaron solo porque sí. Dios los salvó y Dios los guardó. Pero la palabra hoy es: no te desenfoques, no mires a Egipto. No importa la necesidad, no importa por lo que estés pasando, no mires a Egipto, no mires a Egipto. No importa qué esté pasando en tu lugar, lo que importa es que Dios te dijo: permanece. Lo que importa es hacia dónde Dios te envió. Lo que importa es lo que Dios dice para ti. No importa lo que tú ves, no importa lo que está sucediendo a tu alrededor, porque de eso Dios tiene el control. Él tiene el control de tu vida, Él tiene el control de tu casa, Él tiene el control de todo. Lo que Abraham no entendió es que Dios es soberano y que Dios tenía el control de su casa. Y se preocupó y se desenfocó y se fue para Egipto buscando un alimento, pero por causa de una mentira lo sacaron de allí y tuvo que volver a Canaán y perdió ese tiempo y tal vez perdió muchas cosas y aún riquezas mayores que Dios le hubiera podido dar. Perdió muchas cosas. Perdió la provisión verdadera de Dios por irse a Egipto, por ir a ese lugar, por ir a buscar lo que Dios no le había ordenado que buscara. Él tenía que ir a Canaán. Tenía que esperar en Canaán. Si Dios quería moverlo, Dios le iba a decir que se moviera. Si Dios quería que él hiciera algo, Dios le iba a decir que lo hiciera. Pero Dios nunca lo envió a Egipto. Y fue un error
que cometió Abraham junto con su esposa. Cometieron ese error. No permitas que las voces te desenfoquen. No permitas que otros te desenfoquen. Ten tus ojos puestos en fe, en Jesús. Ten tus ojos puestos en el camino correcto, que si Dios te dijo que fueras a ese lugar y que te establecieras, y si Dios te dijo que estés ahí a donde estás, quédate ahí, sin importar lo que esté pasando a tu alrededor, quédate ahí, porque Dios está en control. No te desenfoques, mantén tus oídos en la voz de Dios. Mantén tus oídos en la dirección de Dios. Mantén tus oídos en lo que Dios te dice. Y vas a ver el cumplimiento de lo que Dios dice, de lo que Dios te prometió. Porque todo lo que Dios te prometió, si tú cumples esto, lo vas a empezar a ver. Tú lo verás porque tú cumplirás y obedecerás. Y no te desviarás, sino que te mantendrás enfocado en su palabra. Enfócate. Camina, ve directo a la promesa y verás el cumplimiento de sus promesas y de todo lo que Él te ha dicho. Que Dios te bendiga.